Bueno, buenas tardes. Bueno, entonces, como dijimos, el tema es planificación estratégica ambiental, un caso de estudio de Laguna Melincué, y para avanzar vamos a contextualizar la zona en estudio, que está ubicada al sur de la provincia de Santa Fe. Después de las presentaciones anteriores es probable que ya lo ubiquen porque Biasati habló algo al respecto. Se sitúa en el departamento de General López. Ahí están las coordenadas geográficas, donde las podemos encontrar. Está dividida en dos subcuencas. Una cuenca norte, la cuenca A, que tiene un comportamiento tipo exorreico porque las aguas van a desaguar en el canal sanurbano, que sigue el curso Sauce-Pavón, Río Paraná. Y la subcuenca sur, que aporta directamente a la laguna Melincué y tiene un comportamiento endorreico. Aproximadamente la subcuenca A tiene 800 kilómetros cuadrados de extensión y la cuenca B 700 kilómetros cuadrados de extensión. Acá decimos que abarca una superficie aproximada de 92.000 hectáreas, las cuales la laguna ocupa el 16%. Son más o menos 120 kilómetros que tiene y de 2 a 6 metros de profundidad. Ahí lo que se va a ver es la zona de la llanura separada por geofracturas que van en el sentido norte-sur. Bueno, le decía que entre las geofracturas que van en dirección norte-sur y justamente dividen o separan lo que sería la llanura pampeana en tres áreas bien definidas, entre las cuales se encuentra el área de estudio. Corresponde al área central, que se denomina Pampa Hundida o Pampa de las Lagunas, en donde se encuentra ubicada la laguna Melincué. Bueno, una de las características fundamentales que tiene la zona es que la única capacidad de salida que tiene el agua, justamente en esa morfología que tiene, es a través de la evaporación. Entonces, y se imaginan que en épocas como esta, el tema se dificulta totalmente y todas las lluvias que se produjeron con el fenómeno del Niño no encuentran salida en esa justamente evaporación por la escasa justamente presencia del sol, que justamente en verano la evaporación es importante, pero en esta época es muy, muy reducida. Bueno, aquí se ve cómo ha sido la evolución de esta sinusoide. Se plantea en la superior una situación inicial, una deformación incipiente, en donde se va generando la pampa hundida, por efecto de presiones laterales que van trabajando sobre la corteza y que van de alguna manera resquebrajando justamente el basamento cristalino. Lo que se ve por encima es el sedimento, que en la zona más cercana a Melincué y en Firmat tiene aproximadamente 2,5 kilómetros, ese espesor del sedimento. Bueno, en la última terminamos viendo cuál ha sido la evolución, desde la primera hasta esta tercera posición, y que justamente se ven cómo se han generado bloques, algunos de los cuales se han hundido y otros han ascendido. En el caso de Melincué es un bloque hundido. Vamos, la próxima. Bueno, acá hay un diagrama bloque que prepararon en su momento el ingeniero Raca, que muestra de manera muy, muy gráfica cuál es la característica morfológica que tiene justamente la zona, la laguna, que tiene aproximadamente una cuenca de 700 kilómetros cuadrados, y esta sería una de las subcuencas. Fíjense la forma que tiene, que está justamente con predominio tectónico. Bueno, las características que tiene son las que se alcanzan a visualizar, entre ellos los ingresos de agua más importantes desde la zona de Santa Isabel aproximadamente, a través del arroyo El Pedernal.
Vamos a la próxima. Bueno, también como ya Biasati manifestó, esta zona es un humedal. ¿Y qué es un humedal? Justamente es un área que tiene superficie cubierta de agua por forma transitoria o puede ser por buena cantidad de tiempo. Entonces, el propósito que tienen los humedales, ¿por qué tanta insistencia con proteger los humedales? Es porque tiene bienes y servicios ecosistémicos de los cuales, por ejemplo, el más importante o el que podríamos tener más consideración es la reposición de aguas subterráneas, porque a través del proceso de infiltración recupera el nivel de las napas subterráneas. Otro de los bienes importantes que tienen los humedales, por los cuales debemos preservarlos, es el retardo de tiempo de afluencia del agua al cuerpo principal. Por ejemplo, si hay esteros o cañadas, previamente al cuerpo principal va retardando la afluencia de la escorrentía, por ejemplo, si fuera superficial, al cuerpo principal. También tiene otro de los beneficios, es que depura las aguas, retiene los sedimentos, provisión de hábitats, y acá hacemos el planteo desde el punto de vista de la biodiversidad, porque, por ejemplo, en el caso específico de la laguna Melincue, tenemos hábitats críticos para especies migratorias y de reproducción. Acá nosotros podemos ver perfectamente los flamencos, que Biasati también había puesto una foto y nosotros vamos a ver, que es una especie atractiva, pero aparte es una especie importante de estudio, porque como son migratorias se le hace el seguimiento hacia dónde van y no solo de los flamencos, hay un montón de especies, se han relevado más de 200.000 especies en esta zona y 73 especies son acuáticas y 120 aproximadamente demás. Entonces es como muy importante considerarlo, porque aparte de previsión de hábitats críticos y que es importante preservarlos, esto genera valor turístico a la región. Por lo tanto, también está relacionado con la economía local, valores culturales, educativos y de investigación. También, como lo mencionó Ricardo, uno de los instrumentos que se utiliza es el sitio Ramsar. ¿Y cuál es el propósito del sitio Ramsar? Es básicamente, ¿por qué lo declararon sitio Ramsar? Humedales de importancia internacional. Porque es importante el uso, la conservación de los recursos, el uso racional de los mismos y el manejo en pos de la población local, el desarrollo económico. Sitio Ramsar no es solamente preservar desde la cosa utópica de preservar los seres vivos porque sí, sino también que intervengan los pobladores locales para el desarrollo económico. También, además de ser sitio Ramsar, es sitio AICAS, que es áreas importantes de conservación de las aves de la República Argentina. Esto fue en el 2005, Ramsar en el 2008. Y acá, bueno, en amarillo se ven los límites, no sé si lo ven, los límites de sitio AICAS. Bueno, y acá hay muchos investigadores que vienen a hacer este relevamiento que les conté antes de las aves. Acá unas fotitos como para recrear esto, de la importancia de la cantidad de aves que vienen a la laguna de Melincue. También hablábamos de una ley, que es la Ley Provincial 11.634, que crea el área de planificación estratégica ambiental y reserva natural del humedal Laguna Melincue. Se propone que sea reserva de usos múltiples y proyectar una estación de monitoreo y vigilancia, por esto de que decíamos que es importante también para investigación. El tema es que tenemos algunos problemas con esta ley que se está trabajando. Por ejemplo, consideró 5 de los 9 distritos en que forman parte la cuenca.
Tampoco hay fondos para poder pagar personal que haga un monitoreo de todo lo que estamos hablando. Y no se ha desarrollado un plan de manejo. Para que el plan de manejo sea realmente eficiente y sustentable, tiene que contar con la participación de todos los actores locales en pos del desarrollo de la región. Y entonces, no fue reglamentada todavía y estamos trabajando para que esto suceda en las condiciones que corresponden. Otra de las cosas era la cota, que pusieron una cota de 85 metros y deja fuera un montón de espacios en el que se tiene que considerar para hacer un plan de manejo adecuado. Bueno, en esta diapositiva se puede ver cuál ha sido la evolución de la laguna. Desde el año 13 que empezaron los primeros trabajos cartográficos, hubo algunos anteriores realizados por colonizadores y por gente que de alguna manera le tocó hacer el relevamiento inicial, especialmente Melicué estaba en la línea de los... ahí se ve mejor. En la línea de Fortines, y justamente hubo un primer relevamiento anterior a esa fecha. La laguna parecía como muy pequeña, inclusive más que eran dos lagunas en realidad, y el Fortín se ubicaba en las proximidades justamente por el tema de la provisión del agua y además por la defensa contra el indio, que eran quienes habitaban la región en esa época. Bueno, hay varias imágenes superpuestas después del año 24, después años 58, 65, 75, 77, y quizá de todas esas, las que están allí, la del 77 hasta el 80 fue la de mayor cota. Posteriormente, ya en el 2003, hubo una cota que se considera histórica, que en donde la cota de la laguna llegó a 86,13 metros sobre el nivel del mar. Las características que tiene, como le decía, es que se producen las precipitaciones, el pueblo en ese momento creo que es como que toma conciencia rápidamente de la gravedad de la situación y cuando empieza a bajar el agua, el tema de un plan de manejo y todo lo demás, es decir, pasa a un segundo plano, ya que en este momento uno de los principales objetivos está puesto en lo que es la pesca del pejerrey. Después Mariela por ahí va a hacer un comentario al respecto. ¿Quieres acotar algo? No, simplemente, por ejemplo, cuando hicimos un relevamiento en el 2010, aproximado 2009, prácticamente no había, pejerrey no había en esa época. Y ahora, por lo que estuvimos investigando, hay de 1,5 kilos. Así es. Entonces, la gente dice, algunos dicen que se sembró y otros dicen que no, que fue un error, que no sé, que se desbordó un piletón. La cosa es que prospera bien el pejerrey. Sí, ha habido un cambio en la salinidad del agua también, porque disminuyó. Exacto, disminuyó bastante la salinidad del agua y eso ha hecho que prosperaran especies que en algún momento no lo hicieron. Es decir, fue bastante cíclico lo del pejerrey. Hay gente muy mayor que se acuerda de la época en que justamente se sacaba hasta con red. Y luego desapareció, en la década del 80 volvió a reaparecer con la inundación y ahora últimamente ha pasado lo mismo. La salinidad es 2 a 4 gramos por litro en la laguna. Tiene arsénico, flúor, yodo. O sea que tiene que darse condiciones adecuadas para que se desarrolle. No todos los peces pueden desarrollarse ahí, en ese ambiente. Bueno, ahí podemos ver una gráfica justamente en donde se ve cuál es la evolución de la laguna en un paquete de aproximado de 30 años, desde el año 65 más o menos hasta el 95, en donde se puede ver cómo justamente esa evolución o relación cota-lluvia van bastante de la mano, en donde el ingreso principal, es decir, el aporte principal se da a través del agua de lluvia. No obstante, la salinidad que tiene y algunos minerales que se han detectado en la misma, como el caso de yodo, por ejemplo, hacen
presuponer que el agua, también hay aporte de agua subterránea, en menor medida, pero que de alguna manera tienen importancia en la consideración de la salinidad. Sí, bueno, una de las características que se observa es que lo que hace ya la parte concreta, que es la planificación estratégica ambiental, es justamente tener en cuenta esta justamente particularidad que tiene, que es propia de nuestra región. Es decir, estamos en épocas, como ya le mencionaba, donde se registraron inundaciones importantes, como la del año 32, la del año 41, la de los años 65, 75, 80, 83, 94, 2003 y la que tenemos prácticamente ahora, en este momento, con el fenómeno del Niño, en la cual hace que pasemos de un extremo al otro. Es decir, tenemos épocas en que estamos muy por debajo de las lluvias medias de 900 milímetros, tenemos años de 500, 600 milímetros durante el fenómeno de la Niña, y tenemos años, como en el fenómeno del Niño, superiores a los 1500, 1600, 1700 milímetros. Eso hace que lo atinente a la planificación y al ordenamiento territorial se complique, y de alguna manera creo que son desde las comunas quienes debieran manejar el tema de ordenanza para justamente ir ordenando el tema, especialmente en las cercanías de la población, ¿no? La erradicación de viviendas en áreas que realmente son muy restringidas y en la cual no debiera permitirse la erradicación, por ejemplo, de viviendas. Sí, también son todos recortes de diario que muestran por allí cómo en los años 2000, 2001 la situación era, por ejemplo, muy grave en lo atinente a la lluvia y a las inundaciones, y cómo al año siguiente ya la provincia estaba justamente con graves problemas de sequía. Este gráfico es muy elocuente porque de alguna manera muestra para los meses de febrero, en un paquete de 80 años, cómo desde el principio del siglo pasado, desde 1907 aproximadamente, tenemos febrero, exclusivamente para el mes de febrero, uno de los meses más lluviosos del año, que muestra cómo hubo febrero con precipitaciones escasas, prácticamente escasísimas, a otros, como ocurrió en el año 77, con precipitaciones de 300, 400 y más milímetros. Bueno, algunas de las tendencias generales para la región, es decir, que no siempre vamos a tener abundancia de agua. En este momento uno de los objetivos de todas las poblaciones, especialmente en General López, es la de evacuar el agua a través de canales hacia los cursos de salida que están colapsados, llámese Arroyo Pavón, Arroyo del Sauce Pavón, Arroyo Saladillo, etcétera. Y en realidad lo que se debiera pensar en un plan justamente de manejo, especialmente en esa región de General López, es seguir haciendo obras de retención, porque, como les decía, es probable que el año que viene, en esta época, estemos justamente pensando en que justamente no está lloviendo y que vamos a necesitar agua que ya no está porque la evacuamos. Es decir, se habla muy fácilmente de los excedentes hídricos y de evacuar los excedentes hídricos haciendo un balance muy cortito, cuando en realidad hay que considerar ciclos y dentro de ese ciclo ver realmente si es que sobra, qué es lo que sobra o qué es lo que falta. Yo creo que esa es un poco la idea del manejo que tenemos que hacer allí, o del plan estratégico que se debe considerar, justamente, es decir, una evaluación pero con ciclo más largo que un solo periodo anual. Bueno, esta era un poco la idea del plan. Yo creo que en el mismo está pensado para que los pobladores también participen, y este año, bueno, hemos renovado, o se renovaron un poco las esperanzas, porque desde la propia población, y no desde la parte política, sino del centro económico, hubo un planteo directo justamente para empezar a trabajar
un poco por fuera, digamos, desde la población hacia justamente la comuna y la provincia, con lo cual eso le puede dar impulso a la generación de una cuenca hidrográfica, de la implementación de la misma y del área de planificación estratégica ambiental y, por supuesto, de generar un plan de manejo. Eso es todo. Bueno, hace poco me tocó moderar un debate también sobre una cuestión parecida. Yo decía, para este momento de la provincia de Santa Fe y de varias provincias argentinas, creo que la problemática de la laguna de Menicué es un punto de partida como para hablar justamente de planificación estratégica en cuestiones que tienen que ver con la problemática hídrica, ¿no? Hoy creo que la ciudad de Rosario ha sido, dentro de todo, beneficiada por la naturaleza en esta época del Niño, porque hemos tenido bastante pocos problemas, pero en el resto de la provincia ha sido muy castigada por el Niño. Así que muy interesante el tema y abrimos a las preguntas de quien quiera interiorizarse más de lo que han expuesto Eduardo y María. Bueno, esta es mucho más fácil que la anterior, que decir, no veo por qué tanto prurito para preguntar. Eso yo. Vos hablaste de algunos años donde la laguna de Menicué cobró gran notoriedad justamente por el desborde que sufrió y la amenaza. Yo tengo presente ese hotel en el medio de la laguna y situaciones realmente dantescas, ¿no? Después hubo un periodo en que aparentemente se había estabilizado la cuestión. Yo tenía entendido que tenía que ver con obras hidráulicas que se habían realizado para resolver. Alguien habló de bombeo, de canalización, pero evidentemente ha vuelto un poco la problemática y yo quería que me expliques, y a lo mejor lo has dicho y yo no lo capté, qué es lo que provocó esta vuelta a la problemática de la laguna, ¿no? Sí, como dice Raúl, la obra se licitó aproximadamente en el 2003, una obra muy solicitada desde la población, porque tenemos una tendencia, creo, a que aún para problemas difíciles queremos soluciones sencillas. Es decir, esa hubiera sido una solución sencilla si pudiéramos, con una estación de bombeo, que en este caso son dos, pudiéramos bajar una palanca y regular automáticamente la cota de pelo de agua. Es más, cuando se construyó se hizo hasta con la idea de decir, le ponemos un tope mínimo como para decir podemos bajar el agua hasta la cota 8250. Esa cota 8250 era la que cuando se hizo el relevamiento desde el ejército para confeccionar la carta en el año 58, en la carta de higiene o IGM en aquel momento, era la cota que tenía la laguna. Es decir, tenía esa cota porque justamente el año 58 fue un periodo entre el que yo mencioné, 41 y 65, en donde la laguna estuvo relativamente baja. Ese era un poco el anhelo que había en la población, porque la isla que estaba justamente en el hotel que él mencionaba, hacía que, para esa época y para la región, era un lugar de esparcimiento turístico en donde la gente transcurría prácticamente durante gran parte del año para hacer un turismo de fin de semana especialmente, bastante accesible, económico y tranquilo. Esa fue siempre la expectativa. Cuando en el año 75 se corta el camino de acceso al hotel, entonces empezaron a pensar en una obra que volviera a recrear esa situación de aquella época. No obstante, cuando se hizo la obra, hubo un periodo de sequía, es decir, hubo un periodo entre los años 2004 y 2009 de fenómeno de la Niña, en donde prácticamente cuando se hizo la obra no llovía, se instaló el casino en esa época también, con alguna previsión. En el caso del casino, la cota que se tomó en consideración para su construcción, en lo que hace al nivel inferior o al piso,
fue de 86,13, que había sido la cota de la inundación del año 2003. Pero los años posteriores, hasta el 2009, fueron de mucha sequía, es decir, que las lluvias estuvieron muy por debajo de los 900 milímetros. La obra funcionó porque obviamente estuvo hecha enseguida, es decir, que prácticamente no había agua de lluvia que generaran un cambio en la cota de esa época, es decir, que fue descendiendo y prácticamente no tuvo un requerimiento o una exigencia. Pero apenas empezó a llover entre los años 2009, 2010 y a la fecha, es decir, se vio claramente que no era una obra suficiente para el objetivo que era justamente mantener una cota en forma permanente. Es decir, ingresa mucha agua y la capacidad del agua de bombeo, que es de 5 metros cúbicos por segundo, no es suficiente para drenar el agua hacia el canal sanurbano, Arroyo Pavón, Río Paraná. Entonces, siempre se impone en este tipo de manejo la conformación del Comité de Cuenca, que incluye, como les decía Mariela al principio, 9 distritos, no solamente los 5 que plantea la ley, sino justamente hay un artículo que prevé que se puede modificar la cantidad de distritos justamente por estos cambios. Y recién yo creo que fue este año en donde la gente vio que al no funcionar el equipo de bombeo, ya al estar colapsado y estar el agua prácticamente otra vez en el pueblo, un manejo de cuenca era, ¿no es cierto?, quizá una de las alternativas, pero era como demasiado tarde, porque ya estamos con el agua en el pueblo y este tipo de manejo, como por ejemplo el de la cuenca, y las obras de retención en la parte superior, más el tema de la forestación, que también ha habido una tendencia a eliminar árboles y no plantarlos, canales clandestinos, y más. Es decir, que ha habido un montón de elementos en la cual justamente la desidia, el desmanejo, y decir que, bueno, con una palanca bajamos y arreglamos todo, es decir, vieron que eso no era suficiente y que realmente de acá en adelante hay que trabajar con otro criterio. Creo que la bomba lo que hace es un paliativo para una situación muy puntual y que vieron que está justamente dando una utilidad relativa, ¿no? No sé si eso era... No sé, a mí me es muy suficiente, muy claro. Juan Carlos, una pregunta. Digamos usted, Eduardo, si las comunas que están involucradas en el Comité de Cuenca tienen algún tipo de ordenanza, alguna de forma individual, para el manejo de las áreas que están afectadas por la laguna, ya sea en cualquiera de las formas de área natural. Sí, lo que hubo, me acuerdo, participé en el año 99, 2000 más o menos, cuando se estaba gestando la ley. Paralelamente hubo un estudio desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, en la cual justamente uno de los trabajos era primero notificar a las comunas que formaban parte de la cuenca, porque había algunas que directamente ni lo sabían. En el caso de Carmen, me acuerdo, Santa Isabel, que son las más alejadas y que por ahí no tienen la misma participación directa como tiene la comuna del Hortondo, por ejemplo, Carreras o Merincue, que son las tres más cercanas y con mayor vinculación en lo que hace a superficie, ¿no? En el caso de Santa Isabel, de Carmen, Chapuy, la participación era menor. Cada una tenía ordenanzas muy dispares, algunas no tenían absolutamente nada, y hoy por hoy, más allá de que haya, ¿no es cierto?, algunas ordenanzas, casi todas tratan de sacarse el problema del agua de encima y son permisivas en lo que hace a los canales estos clandestinos, ¿no? No sé si eso responde a... No, está... La pregunta era si habían podido elaborar algún tipo de propuesta de carácter estratégico con respecto al manejo de esas áreas. Sí, desde el punto de vista de integrarlas, yo creo que, como les decía, a partir de las reuniones del Centro Económico, uno de los primeros objetivos que se planteó, la gente, bueno, justamente incorporamos gente joven con iniciativa y ganas de meterse en el tema, era la de hablar una por una y formular justamente
ordenanzas en común, ¿no? Esa es un poco la cuestión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a hacer la última, en todo caso. Yo soy un lego en esto, así que me pido disculpas por lo que quise, pero yo he escuchado hablar de un sistema de lagunas, hablamos que tienen problemáticas desde el punto de vista de los neófitos parecidas, la Picasa, Mar Chiquita en Córdoba, Melincué. ¿Hay alguna relación entre las causales de los desbordes de cada uno de estos espejos de agua o son situaciones totalmente distintas? Sí, en general han sido circunstancias en lo que hace a los aportes, son diferentes, porque por ejemplo en el caso de Mar Chiquita tiene los aportes directos de ríos, en el caso del río Dulce, el río del primero segundo, es decir, que recibe afluentes importantes. No obstante, cuando se desbordó Mar Chiquita ya por el año 75, coincidió con el de Melincué, es decir, épocas de mucha lluvia, ¿no? Hubo todo un periodo además de cambio cultural que yo creo que también afectó a la Picasa y que fue primero el advenimiento de la soja en la década del 70, con lo cual, como comentaba Ricardo esta mañana, hubo un avance de la frontera justamente de las áreas sembradas y el avance de la soja en desmedro de áreas que eran dedicadas a otro tipo de cultura en el campo, como era por ejemplo la cría de ganado y todo lo demás, y que de a poco se fueron incrementando y en desmedro de la ganadería. Lo mismo he visto en los últimos tiempos que ha ocurrido con la presencia de los canales clandestinos. La gente, en el afán de sembrar cada vez mayor cantidad de áreas de soja, sembró las banquinas, sembró los bajos. El bajo lo vio lindo porque 5 años no llovió, entonces vio la posibilidad de hacerle un drenaje y el agua la mandó hacia donde le pareció, porque además como no había control, cada uno hizo a su manera. Entonces, prácticamente al no haber un plan de manejo, se generaron todas estas situaciones complicadas. En el caso de la Picasa, si uno mira la carta de los años 58, va a ver que era mucho más pequeña que Melincué, y sin embargo hoy si miramos una imagen satelital vamos a ver que es probable que sea mayor o más grande que la laguna Melincué, y ha tenido en ese caso también ha sido el gran sumidero de la región, porque cuando yo mencioné la geofractura que se iniciaba en el norte y que separaba la pampa hundida de la pampa elevada, que es la zona entre ríos, o pampa ondulada, terminaba la vía San Borombón. Esa era la salida que tenía el río Quinto, que nace en San Luis y prácticamente terminaba en la provincia de Córdoba, pero cuando crecía el río Quinto y desbordaba, como recuerdan que ocurrió en el 84, por ejemplo, toda esa cantidad de agua que debiera haber ido a la bahía San Borombón y al río Salado de la provincia de Buenos Aires, como el curso estaba totalmente fuera de mantenimiento y todo lo demás, terminaba con canales artificiales en la laguna de la Picasa. Es decir que cada una tuvo una característica particular. Sin duda que la época de lluvias es el común denominador y eso genera que de alguna manera se hayan colapsado, ¿no es cierto? Bueno, última oportunidad, si a alguno les quedó alguna duda, con los remates, 1, 2, 3. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos realmente a Mariela Antola y a Eduardo Peralta la participación, un tema más que interesante, un tema, como decía recién, de mucha actualidad y que nos afecta porque estamos bastante cerca de la laguna. Espero que hasta acá no llegue, pero así que bueno, le agradecemos ya, los despedimos con un fuerte aplauso. Y aprovechamos para despedir con este aplauso también a la jornada regional que hemos llevado a cabo hoy, ordenamiento territorial y medio ambiente. Cuidemos entre todos, solo nos queda medio. Hasta el año que viene.